hablar sobre el concepto de constitución. El concepto de constitución. Bueno, voy a apurarme con porque ya estamos casi en tiempo, pero miren, yo algo que les puedo decir, el derecho constitucional, desafortunadamente en las universidades se enseña, ¿cómo decirlo?, de forma contaminada, porque recuerden ustedes sus clases de derecho constitucional, muchos de ustedes más bien tuvieron una cátedra de curso, perdón, de historia del derecho patrio. Algunos de ustedes tuvieron más bien una teoría del Estado, o tuvieron una teoría política, o tuvieron un desarrollo legislativo, o sea, vieron cómo está constituido el Poder Judicial, cómo está la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el reglamento y demás. O sea, más bien se dedicaron al desglose legislativo de la Constitución. Pero ninguna de esas cátedras abordó el tema de la Constitución desde el enfoque netamente jurídico, es decir, nosotros ya, gracias a Dios, ya estamos en una etapa en la que no estamos discutiendo si la Constitución es o no una norma jurídica, o sea, eso ya esa discusión doctrinal ya quedó superada, pero tenemos que ver en términos jurídicos qué implica una Constitución, porque si se fijan, vean las definiciones que dan los libros de derecho constitucional y muchos les van a hablar que es la norma que establece los mínimos y que establece la estructura política básica de un Estado y demás. Y si se fijan, son definiciones más cercanas a la teoría política, a la teoría del Estado, que a una cuestión jurídica. El objeto primordial de la ciencia jurídica es la norma, son los enunciados normativos. Entonces, tenemos que ver la Constitución desde esa perspectiva y yo les puedo resumir así a grandes rasgos la Constitución a efectos de una perspectiva netamente jurídica. Simplemente estamos aquí hablando de supremacía normativa. ¿Y qué implica la supremacía? Es la capacidad que tiene la norma constitucional de prevalecer y ser eficaz ante otras normas de un sistema. Es decir, la norma constitucional, al venir de mira, aquí sí podemos hacer un símil. Por ejemplo, se habla mucho de que la Constitución y el poder constituyente, el atributo esencial es que es soberano, no hay ningún poder sobre él. Entonces, esa soberanía, cuando se traslada a una Constitución y cuando le imprime un atributo que sí es jurídico, y ese atributo es el de la supremacía, y la supremacía implica que es la norma que va a prevalecer sobre el resto. Entonces, para efectos de una definición netamente jurídica, pues, es norma constitucional toda aquella norma que tenga el atributo de la supremacía. Y la supremacía la podemos definir como la capacidad de prevalecer, incluso de ser eficaz en un conflicto normativo. Es decir, una norma que tiene que ser eficaz independientemente de que haya normas secundarias que la desarrollen o que haya, por ejemplo, una norma que entre en conflicto, por ejemplo, un reglamento, una ley local. Cuando entran en conflicto con la norma constitucional, por virtud del atributo de la supremacía, es la Constitución la que se tiene que aplicar. Entonces, yo les pido así, chequen mucho eso, sean un poco críticos en cuanto a sus cátedras de Derecho Constitucional y se van a dar cuenta que más bien le están dando historia del derecho patrio, le están dando teoría política o teoría del Estado. Pero es difícil encontrar un enfoque netamente jurídico. Ahí yo les recomendaría también que lean la lectura de garantía de jurisdiccionalidad de la Constitución de Hans Kelsen. Eso lo pueden encontrar incluso por internet. Es un muy buen libro. La verdad es que ahí les va a dar unas nociones muy buenas de qué es una constitución desde una perspectiva más jurídica y no tanto acercada a otras ciencias o otras disciplinas.